Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Eso. Adelante, Nar Tardón. Buenos días, maestro. Buenos días. Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo hoy quería preguntarle sobre los rituales a la tierra. Últimamente oigo muchas, comparten o me hablan sobre ceremonias y terapias mezcladas con lo espiritual, ¿no? Y tiene que ver con la tierra, con la madre. Entonces yo no sé si esto es una moda que da marcha atrás en la búsqueda de la trascendencia o realmente es un complemento de lo que es la parte espiritual que busca el Padre, que buscamos al Padre, que lo invocamos. Si sería los rituales relacionados con la tierra y la madre, eso algo previo, algo más primitivo de religiones anteriores, o es una nueva tónica de esta era que está viniendo en Acuario. ¿Cómo veríamos esto de...? Bueno, esto siempre ha existido. Para la sobrevivencia se necesita hacer rituales de la tierra. Dame más alimento, dame seguridad, límpiame el alma, purifícame. Ojalá pudiera regresar al paraíso perdido, regresar al vientre materno, al vientre universal y ser protegido y guiado por ti desde mi conciencia. Es un rito a la inconsciencia, según yo, y según el maestre de cuando describe los rituales lunares y según el hermano mayor. Pero bueno, tiene su importancia, es parte de un proceso de la evolución de la conciencia, pero tiene que ver más con la sobrevivencia que con la trascendencia, porque la tierra tiene sentido como nutridora de la forma, no como la eternidad inmutable y eterna. O sea, la eternidad inmutable, lo esencial, tiene que ver más con lo sustancial. Es lo que yo podría mencionar, pero es un ritual de carácter lunar, reflejado en lo que protege, en lo que se conserva de las formas. Dame, por ejemplo, los antiguos mexicas hacían muchos rituales a Tlaloc, el dios de la lluvia, porque había lluvia, la tierra se fertilizaba, había comida y entonces todo el mundo contento. Hay cuestiones del alma que no puedo transformar, entonces le pido a la tierra que me las transforme. Usted sabe que lo que se entierra con el tiempo, tarde poco, tarde mucho, se regenera. A la Tlacuatlico antigua de los mexicas se les recalificaba de la come inmundicis. O sea que todo lo regeneraba. Volvía a su materia prima, es como la composta. Lo volvía a su materia prima y entonces crecían nuevas formas. Es el culto a la existencia, a la sobrevivencia. Es lo que yo podría mencionar. Y sobre todo hay cargas emocionales y hay aspectos que no se pueden transformar porque son formas que se guardan en el alma que luego se parecen casi monstruos o nos persiguen. Y entonces agradecemos la belleza de las formas, pero no la eternidad y la no forma de Prakriti, no de Purusha. Purusha es lo esencial, Prakriti es la forma. Los dos forman el proceso de la vida, la fuente y la revelación.
Y cada uno cumple su trabajo, su función. Pero en diferentes etapas se hace un culto, un rito a ello. Cuando somos pequeñitos llamamos sobre todo a la madre. Cuando tenemos miedo llamamos a la madre. Cuando tenemos hambre llamamos a la madre. Es natural y se necesita. Pero es una etapa, porque luego comprendo que en realidad es transitorio, no es eterno. Es el culto a lo transitorio. Y a su purificación y a su liberación de formas, pero adorando las formas, entonces es un poco particular. Bien, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Muchas gracias. Adelante, Enar. Sí. Aprovechando que nadie toma la palabra, quisiera completar un poquito esto, porque hace años cuando intentamos abrir una escuela de yamines aquí, era como unas charlas previas antes de abrir, ¿no? Y se habló del tema este y surgió el chamanismo, ¿no? Y cuando hablamos un poco en estos términos yo no lo tenía tan claro. Por eso he preguntado ahora a usted, ¿no? Pues hubo alguna persona se sintió ofendida por esto, porque el chamanismo está como volviendo a retomarse, ¿no? Y en uno de los propósitos ecológicos del maestro Laferrier cita también el chamanismo cuando él trata de rescatar la esencia que hay en todas las culturas, ¿no? Entonces yo le quería preguntar si cuando el maestro escribe, el maestre, sobre los propósitos ecológicos de tantas culturas, intenta mostrarnos que hay algo esencial en todas, o fue la base que tuvo él para construir este camino iniciático donde estamos ahora, para trasladar la tradición iniciática desde lo antiguo. ¿Qué nos podría decir de esto y de lo que él cuenta sobre el chamanismo? Gracias. Pero él tiene un propósito, chamanismo, porque son los rituales más antiguos que nacen desde el profundo inconsciente. Hay ciertos momentos de éxtasis o de absorción en el inconsciente, en el chamanismo. Vean los ritos chamánicos tibetanos, donde una persona entra en trance totalmente inconsciente y desde ahí revela lo que deben hacer los gobernantes del Tíbet. Es como un medium, no es como pues sí, un medium, algo así, porque viene desde lo más profundo del inconsciente. Algo muy importante que menciona el muy sublime maestro, el doctor C. Renaud de la Ferrier, es que las leyes que gobiernan el chamanismo son las leyes que gobiernan la alta magia y la teurgia, pero manejada desde el inconsciente y el otro desde el consciente o el supraconsciente. Pero son las mismas leyes. Hay algo que nos guía desde el inconsciente, pero no es lo mismo hacerlo desde el inconsciente que desde el consciente o el supraconsciente. Todo eso es, por eso hablaba yo de procesos, de etapas, de trabajos diferentes.
El hermano mayor en sus conferencias de Insurgentes 226, que la hizo por varios años, todos los viernes, creo, según unos dicen los miércoles, otros los viernes, ya no sé, pero los viernes vamos a ponerle. Él hablaba mucho sobre la iniciación lunar y la iniciación solar. Él decía que primero viene la iniciación lunar, con forma natural, y luego viene la iniciación solar. Son complementos, son procesos necesarios para el desarrollo de la conciencia. No es que una sea mayor que la otra. Son etapas, formas de percibir, formas de desarrollar nuestros propios niveles dentro de nosotros mismos. Pero sí, cuando uno ve un ritual chamánico encuentra ciertas nociones, pero la persona seguramente no lo sabe explicar. Simplemente habla de sensaciones y habla de emociones, lo que siente, no lo que afirma de la inteligencia universal. No son de explicaciones, son de emociones y sensaciones. Así empezamos el desarrollo de nuestra existencia, igual que cuando un bebé se mueve más por emociones y por sensaciones primero. Es las primeras nociones del tacto y de la protección natural que necesitamos. Yo he visto varios rituales y he estudiado algunos rituales de tipo ancestral o chamánico, si quieren llamarle, porque es una de las magias más antiguas. Que por cierto, el nombre chamán viene de la Siberia. ¿Sí? Y son muy interesantes, pero vuelvo a decir, no encuentra usted una estructura racional, sino un impulso, sobre todo inconsciente y racional. Pero muy fuerte se mueve el poder del impulso, mucho. ¿Sí? Y hay de todo, en todo tipo de rituales, en todo tipo de magias. Siempre hay blancas y hay negras. Hay gente que quiere hacerse grande, que quiere hacerse especial, poderoso, absorbiendo el poder de los demás, que es un poco relativo porque no podemos poseerlo por mucho tiempo. Y hay gente que viene a recordar el principio divino que hay en todos y el principio emanativo y de servicio. Recordemos que el Buda reiteró, si quieres buscar la perfección, sirve, servir para ser perfectos. ¿Y para qué quieres esa perfección? Pues para servir mejor a la vida, en otro plano, devolverlo, recrearlo, agradecerlo a la vida. Sí, don Iván, qué gusto de verlo. Adelante. Buen día, maestro. Buen día a todos los concurrentes. Solamente complementar lo que acaba de decir. También se le llama iniciación de la mano izquierda, iniciación de la mano derecha. Uh-huh. ¿Sí? En el Una Tíbet. tiene, Sí. claro. O sea, en todo se le llama de la mano derecha y la mano, normalmente en Oriente. En Oriente. Y una tiende al misticismo y la otra al psiquismo, como usted bien explicaba. Son formas. Sí. Lo que leí una vez un pequeño compendio de antropología que establecía que normalmente se da que en las altiplanicies, es decir, en las alturas, se tiende hacia el misticismo, y en cambio en los valles, en los planos bajos, se tiende hacia el psiquismo, hacia justamente el chamanismo, ese tipo de iniciación. Lo que sí el maestro, por lo menos lo que yo extraigo de sus escritos, es que él establece de que uno debe decidir, ¿ya? No puede andar por las dos vías, porque son un poco excluyentes en algunas prácticas, digamos. Y él establece de que uno debe decidirse si se va por la vía de la mano derecha o se va por la vía de la mano izquierda, pero no puede andar de ambidiestro por la vida. Eso, gracias maestro, gracias a todos. Sí, es muy importante esto. Una va hacia abajo, el regreso a la tierra, y el otro va hacia la fuente que ha creado inclusive a la tierra. Pero no es que una sea más que otra, simplemente son partes del propio desarrollo de la conciencia. Ahora, yo quiero decir que hay gente
que maneja eso y es muy fuerte lo que maneja. ¿Sí? No crean que es así como de merolico. No, esa gente maneja psiquismos muy fuertes. ¿Sí? Se les llama inclusive hombre de poder, mujer de poder. No es de despreciar para nada su trabajo y su función. Simplemente establecer, pero sí hay dos grandes líneas. Yo le llamo blanco y negro, pero es de la mano izquierda, que representa la parte del inconsciente, de la búsqueda de poder, de sobrevivir, de no morir. Y otra línea que busca el aspecto trascendente y liberador para el beneficio de todos. Es la mano derecha. Es el lado derecho el que asciende a nivel energético en acupuntura. Y es el lado izquierdo el que desciende en acupuntura. Ahí están los canales, ahí están las vías. Y ambas hacen la gran circulación. Necesitamos de las dos, pero en cada etapa de la vida vamos necesitando, orientándonos más hacia una o hacia otra. ¿Sí? En fin, pero sí, en el oriente se le llama así, en la mano izquierda, mano derecha. Tanto en budismo, en hinduismo, como taoísmo también maneja ese concepto de la mano izquierda y la mano derecha. Hitler contactó a los de la mano izquierda para sus propósitos. Es famoso cómo aparecieron tibetanos cuando fue destruida Berlín en 1945, 43, ya ni me acuerdo. Bueno, ¿cómo es posible que anduvieran tibetanos por ahí? Eran de la mano izquierda. Él buscaba el poder a toda costa y no perderlo, porque había perdido el propio control de sí mismo por tanta ambición. Pero bueno, son procesos que hay que estudiarlos, comprenderlos, respetarlos y sí, usted tiene toda la razón, y decidir en un momento determinado cuál. No se puede andar en las dos, pero se puede hacer una síntesis, eso sí, porque las dos al final recrean las infinitas posibilidades del ser. Sin las dos no habría vida. Si no hay polaridad, tierra y polo positivo, así se le llama en la electricidad, pues no funciona. No se mueven los fluidos, ¿sí? Pero los fluidos siempre tienden a construir o a destruir. Eso es natural. Cuando no hay control, cuando proviene de impulsos muy fuertes, como una caída de agua por las montañas o un mar embravecido, ¡ah, caramba! Ahí está la parte oscura destructiva, pero que al final forma las playas, forma la oxigenación, forma tantas cosas tan buenas, ¿no? En última instancia. Por eso no hay que descartar, porque en el largo plazo, en la vida, todo va teniendo un sentido, pero en el complemento. Cuando se hizo la creación, que la primera vibración, se hizo una compensación, una para abajo y una para arriba, una para arriba y una para abajo. Siempre hay compensación en la naturaleza. No todo es hacia arriba, no todo es hacia abajo. Es un continuo, pero cuando uno se va dando cuenta, entonces entiende y puede hacer una integración o síntesis. Pero bueno, todo ese trabajo te queda pendiente de vivirlo, de reconocerlo, de compartirlo y de integrarlo a la conciencia, integrarlo al alma de una forma operativa, no que podríamos decir en la parte disfuncional, sino en la parte funcional, operativa, integradora, orgánica. Bueno, ¿alguien más desea preguntar? Sí, Maestro, adelante. hay una pregunta en el chat de Mario Guadarrama de Hidalgo. Dice, ¿qué es el maestro? ¿Qué es el control? Caramba. Nunca, la pregunta así tan seca, híjole. A ver, control es una forma aprendida de no perder
el poder sobre algo. Es la revisión de cómo voy a seguir ligada a mi inteligencia, a mis propósitos, a mis emociones. Hay controles de orden físico, hay controles de orden emocional, hay controles de orden mental. Ya en el espiritual el control es un poco relativo, hay que proyectar el impulso, no se puede así como controlar el impulso, se puede darle dirección, darle un sentido fluídico en una dirección. Pero el control sirve para el sentido de poder, es en la existencia. En la trascendencia no hay control, solo hay lo que hay. Se define por sí mismo el ser. Entonces ya control no hay. Hay inagotable manifestación en cada instante de la revelación. O sea, la escuela de los misterios, la escuela de la revelación. Que en Grecia era la escuela de los místicos, de los misterios, que empezaron desde una cuestión muy psíquica, por cierto. Eran las pitonisas, los pitonisas sobre todo, que revelaban lo que solamente se podía captar desde el inconsciente, porque no había todo el desarrollo mental o racional, pero sí había una captación de sensaciones y emociones muy fuertes que tenían las famosas pitonisas en los oráculos. Y eso viene desde muy, muy antiguo. De hecho, el hombre oráculo es este que mencionaba yo en el Tíbet, que ya le han ido quitando importancia, se han vuelto más racionales, pero que durante cientos de años en varias de las dinastías tibetanas se usaron como vías ante lo desconocido de revelación. Se puede usar una pitonisa, alguien que desde el inconsciente revela como una especie de espiritismo, no es espiritismo, y otros que no necesitan eso, conociendo las leyes universales, el orden y el propósito mismo de la vida, son colaboradores conscientes. No necesitan esos recursos de éxtasis o de arrobamientos o de impulsos tan intensos que tienen normalmente esas grandes corrientes de la humanidad, que busca sobre todo en principio, la gran mayoría, la sobrevivencia más que la trascendencia, pero es natural, es un proceso. Adelante, sí. Elisa Zapot pide la palabra. Adelisa Zapota, adelante. Gracias, maestro. Buenos días, querido maestro. Bueno, mi pregunta no es propia, sino que es de Roberto Flores. Adelante, el señor que se pida flores y vende flores. Él pregunta cuál es ese camino de la verdad y de la vida. La verdad es una, punto. No hay discusión sobre la verdad es lo que es, punto. Pero la vida tiene 1000 rostros y facetas que hablan en su más profundo sentido de la verdad, pero son realidad. La vida es realidades, expresiones inagotables, infinitas. Y la verdad es una, que todos somos uno. Esto se asume en el islamismo cuando se dice Dios es uno. Alá es el único. Pero porque no es el mío, es el único. Es la verdad, es lo que es. Y Mahoma es su profeta. Lo que él reveló en cuanto a método, se afirma el método. Lo que pasa es que después se tomó como una doctrina religiosa. Unos lo tomaron como gran inspiración y fue el gran Islam, y otros como la gran fuerza de poder política que, bueno, pues ya es otro tipo de Islam. Pero la verdad es una, que todo es uno. La vida son expresiones de esa infinita, de esa verdad
en infinitos rostros o presentaciones. Es lo que yo podría comentar. Sí, adelante, muy reverendo, gracias. Gracias, maestro. Maestro, queridos hermanos, me quedó resonando esto que dijo hace unos momentos de que en realidad es la síntesis. Me conectó con San Francisco de Asís, que no es que adorara las formas, sino que a través de las formas veía esa esencia divina. Cuando veía, se conectaba con el hermano sol, con la hermana agua, Entonces, yo tengo una sensación que a veces hay un temor con quedarnos atrapados en las formas, pero a veces ni siquiera nos conectamos con esos reflejos. O sea, me refiero en la iniciación, ¿no? Como que no, como luego empezó la Iglesia Católica también, ¿no? Pégale a tu cuerpo, o sea, flagélalo porque tu cuerpo te lleva a las pasiones, tu cuerpo es muy malo, ¿no? Pero es todo es producto de la manifestación divina, ¿no? O sea, nosotros no hemos creado nada de eso. Entonces, yo recuerdo al hermano mayor cuando hablaba con las flores, pero así a lo lejos yo lo veía hablando con las flores. Él en verdad conectaba esa esencia en las flores y por supuesto esa armonía y belleza, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiera hablar un poquito sobre esto. Primero veréis mis reflejos, esto que tanto él decía, después me veréis cara a cara, porque a veces creo que ni siquiera estamos viendo los reflejos. Yo creo que el mal más fuerte o el daño más fuerte es que hemos desconectado hasta los reflejos divinos al estar en la televisión, en la computadora, en cosas creadas que son muy valiosas también, pero cosas que no tienen esa luz divina, ¿no? Esa esencia. Y pues no sé si pudiera ampliar un poquito a qué se refiere esto, que primero veréis mis reflejos, después me veréis cara a cara. Todas las formas son fragmentos de mi única forma, dice Krishna a su discípulo Arjuna. Todos los nombres no son más que fragmentos de mi nombre. Mi nombre es uno. Según algunas escuelas de la India, es Om. Y ahí se desprende todo el verbo, porque es el acto en sí de expansión y contracción. Om. No es Om. Om. Es una afirmación de unidad dentro de el gran expresión centrífuga y centrípeta de lo que busca elevarse y lo que busca recordar de lo que lleva en su forma. Es que hablar más bien sería realizar. Ahora, las flores, por más bellas que sepan, no saben ellas que son bellas. Pero son bellas. Expresan belleza. Expresan orden. Oigan, una flor y su geometría es una cosa. ¿De dónde sale tantas luces? Es el efecto de los cristales y de los fractales. Produce eso, ese orden, color maravilloso. Aún, por ejemplo, las famosas montañas. Hay montañas de fuego, hay montañas de agua, hay montañas de tierra y hay montañas de aire. Sus formas hablan de lo que representan como mensaje de la vida. En eso los chinitos eran muy observadores, en muchas culturas. Fueron dando y reconociendo esas señales. Pero que quede claro, las señales es lo que se hace
afuera lo que se expresa, pero ¿quién lo habla? ¿Quién lo dice? ¿Para qué lo dice? Y no es una persona. A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha rogado, pero no se le ha estudiado, nos recordaba el hermano mayor. Pero el estudio no es la flor sigue siendo la flor, en vivo. En esta cultura del saber, que queremos chismosear en todo, o queremos enterarnos de todo, ¿no? Y todo lo que pasa en otros lugares, a veces dejamos de hacer un culto a lo vivo, a lo que refleja el espíritu. Lo no vivo puede reflejar ideas, puede reflejar sentimientos, puede reflejar evocaciones, vinculaciones del cerebro medio, etc. Pero lo vivo, lo que está vivo, lo que está construyéndose y recreándose infinito. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Ese es alimentarse espiritualmente. Pero uno se puede alimentar no nada más de un bonito paisaje, se puede alimentar de todo, porque todo tiene una parte del proceso. ¿Qué hizo que los grandes maestros de la humanidad entregaran su vida por la humanidad formando grupos para despertar conciencia? Y que continuaran unidos en un solo Sangha, una sola comunidad, que es la unión de las iglesias según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la unión de las comunidades. Siempre se hace relevancia que si quieres pulirte, pues trabaja con la gente, porque es tu pasado y es tu futuro. En cuanto a reflejos y posibilidades de formas. Lo esencial permanece, pero la vida, sus expresiones, sus rostros, como decía el venerable Satarrat Machel, es inagotable. Las ideas tienden a ser fijas o premeditadas o estructuradas, pero no reflejan esa fuente, ese impulso espiritual muchas veces. Todo es importante, la unión de los 4 elementos. El fuego es a través del fuego creador que se renueva la naturaleza y no se agota. Voy a hacer esa anotación del INRI famoso. Pero tenemos un gran proyecto, integrar los elementos en la experiencia profunda de lo esencial, donde hay un símbolo dentro de un cántaro, que son los elementos para la construcción de todos los fluidos planetarios o del gran sistema o de un solo sistema, que es la unión de todos los planetas. Si no están interactuando todos los planetas, ¿cómo vamos a descartar alguno? Cualquier planeta que se desapareciera por acto de no sé qué, desequilibraría el sistema y posiblemente se colapsaría. En el sentido de que todo ocupa una parte y va generando una dinámica de posibilidades. Nunca ha habido un horóscopo igual a otro, en cada instante se está moviendo y no es repetible. No es repetible porque no solamente importan los planetas, que podría darse, no me acuerdo, son cada 200 y tantos mil años, no sé. No recuerdo. Pero toda la configuración de dónde vamos en el proceso del gran viaje como sistema dentro de la galaxia y todo es otra cosa. Pero así también en nosotros nunca somos los mismos. Despreciamos la vejez cuando en realidad es reflejo de haber vivido, de haber experimentado, del impulso del espíritu, más allá de lo premeditado, lo concebido en ideas, en sentimientos,
y en formas. Somos un cúmulo de universos dentro de un solo universo. Y esa es una de las grandes realizaciones que todo ser humano debe de alguna manera reflejar y vivir. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Ojalá se lleven tareas de investigación, tareas de reflexión, para seguir apreciando más la vida. Y poco a poco captarán esa verdad de unidad. No necesito irme a ningún lado porque todo es aquí. Pero la realidad me confronta a diferentes realidades y contrastes, pero detrás de ello siempre es la unidad. Repito, la flor no sabe que es huella, pero cuando alguien la reconoce toma sentido y lo agradece. Yo recuerdo que cuando llegaba el hermano mayor, las flores estaban agradecidas porque había alguien que las, no digo chuleadas nada más, las reconocía. Yo supe, en 2, 3 ocasiones me hice una prueba, llegaba al Arran de Cuautla y si las flores estaban esplendorosas, es que el maestro estaba ahí. Y yo no sabía si estaban o no. Estaban esplendorosas. Todo emerge cuando se reconoce y se integra, se hace identidad uno con ello. Rinde culto a la vida. Por eso dice el Cristo que no faltará a aquellos que se entreguen al culto a la vida, al culto a la misión que tenemos de una sola familia, un proyecto de la gran fraternidad universal, que hay que tratar de seguirle encontrando sentido y no solo un concepto o muchos conceptos. Muchísimas gracias, Pax. Gracias, maestro. Iván, ¿queda pendiente tu pregunta o tu aportación? Está cerrado tu micrófono. Adelante, don Iván. No, era solamente que justo lo dijo el maestro, que es un pasadizo, digamos, del Bhagavad Gita, que dice que pero advierte, oh Arjuna, que aun quienes sinceramente adoran a otros dioses, me adoran a mí, si bien lo ignoran. Así es. Que fue lo mismo. ¿Es desde el inconsciente o conscientemente? O inclusive ser uno en ello, que sería el supraconsciente. Que pasen muy bonito día, Pax. Gracias, maestro. Igualmente, Pax.